Bueno, los cabros, ¿cómo están? Este es un video súper resumen. No sé cuánto va a durar, no sé si unos 5 minutos, 4 minutos va a durar súper poco. El tema de cómo sabemos lo del tema de los vectores, cómo funciona este tema. Este tema va a depender, por ejemplo, de la figura, va a depender del elemento más que nada y del compuesto más que nada. Entonces, eso va a depender, por ejemplo, tenemos dos ejemplos acá. Por ejemplo, este lo saqué del control, el del dióxido de carbono y el del y la molécula de agua, el H2O. Entonces lo que tenemos que hacer primero es saber su estructura de Lewis. Por ejemplo, si nosotros sabemos que el del CO2, ya nosotros sabemos que la estructura de Lewis es el O doble enlace de carbono, doble enlace de oxígeno y los electrones de pares libres, ¿ya? Y con esto podemos saber cuál es su figura molecular. ¿Ya? Sabemos que su figura es A, B, 2. ¿Por qué? Porque A es del centro, el B son los elementos enlazados, ¿ya? Que son los oxígenos, y el E son los pares libres que tiene el elemento central, que en este caso es el carbono, pero como no tiene pares libres, no se le coloca el E, por lo cual esta es una molécula lineal, ¿ya? Sabemos que esto es lineal, entonces al saber que es lineal podemos hacer su figura molecular. ¿Y cómo yo sé el tema de cómo yo sé que tengo que escribir la figura molecular? Ya, la figura molecular es igual a esta, no se mueve, es así. Esta estructura de Lewis es la misma que su figura, en este caso. Entonces, ¿y cómo yo sé, cómo sé, y de forma esta, si que hablamos de momento dipolar, o del tema esto entre comillas, como se conoce a usted como los vectores, en este caso es un apolar. ¿Por qué yo sé que es un apolar? Es un apolar porque yo tomo las electronegatividades de cada elemento, ¿ya? Eso se lo van a dar en las pruebas, ¿ya? Los elementos. Por ejemplo, en este caso, el carbono tiene una electronegatividad, ¿ya? Este tiene una electronegatividad de 2,55 y el oxígeno tiene una electronegatividad de 3,44, ¿ya? Esos datos se lo van a dar en la prueba, ¿ya? Para repetirlo. Entonces, ¿cómo funciona el tema de los vectores? Por ejemplo, la electronegatividad viaja hacia del menos electronegativo hacia el más electronegativo. En este caso, por ejemplo, la electronegatividad avanza así. Silencio. Entonces va así la electronegatividad. O sea, la electronegatividad del carbono va de 2,55, 2,55, ¿ya? Y el oxígeno también va para otro lado, para allá. Porque va sumando para allá, porque va del menos electronegativo al más electronegativo. En este caso el carbono, como es el menor, y el oxígeno es el mayor, el carbono viaja para allá. Es lo mismo que para allá. Entonces 2,55 más los 3,44 serían un total de 5,99 de electronegatividades. ¿Ya? Entonces, al tener esto, hace que no haya un vector. Por lo cual quedaría como que imaginarse que están jugando. Imaginarse que están jugando al tirar la cuerda. ¿Ya? Uno imagínense que están tirando la cuerda. Ya es una punta de la cuerda, esta es la otra punta de la cuerda. Y aquí hay una persona que tiene la misma fuerza que la persona del otro lado. ¿Ya? Los dos tiran a la misma fuerza. Y en tirar a la misma fuerza quedan como en cero, porque no se van a mover. A eso significa con que es apolar. Cuando es apolar es cuando no hay un vector, no forma un vector. Y quedaría en cero. Y eso significa que es apolar. En forma de vector. Se dice apolar. Momento dipolar es apolar. Veamos otro ejemplo. El H2O. Este se puede entender más fácil. Si hacemos su estructura de Lewis, ya serían más o menos así. Tenemos el hidrógeno que se enlaza con el oxígeno y se termina enlazando con un hidrógeno. Y el oxígeno tiene pares libres, entonces quedaría así. Esa sería su estructura de Lewis. Pero su figura molecular es distinta. ¿Por qué es distinta? Porque si ya escribimos la figura molecular, será como por ejemplo A, ¿ya? B, 2. Pero faltaría algo. Faltarían los pares de electrones libres.
porque tiene dos pares. Entonces es angular, así se escribe, es angular. Entonces si lo escribo como figura, sería más o menos así. Tenemos el oxígeno, tenemos el enlace acá, el enlace acá, ¿ya? Y los dos pares libres acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo sé que si es que esto forma un momento dipolar distinto? Porque este tipo de enlace es un covalente polar, ¿ya? Y su momento dipolar también es polar. Por ejemplo, en este caso, acá abajo en el dióxido de carbono, es un enlace polar. Pero su figura es apolar. ¿Por qué? Porque como es su momento dipolar, que es el tema de las electronegatividades. Por ejemplo, en este caso del H2O, si es que hablamos de, por ejemplo, el hidrógeno tiene una electronegatividad, ya voy a escribirlo acá al lado. La electronegatividad del hidrógeno es 2,20 y el del oxígeno, al igual que abajo, es de 3,44. Entonces, al igual que el anterior, el menos electronegativo viaja hacia el más electronegativo, es decir, viaja para allá la electronegatividad del hidrógeno y viaja para allá el del hidrógeno. ¿Y cómo yo sé que forma un vector? Tenemos que imaginar de que esta flecha pasa de largo. Entonces hacemos así. Ya, tenemos que imaginar, trazar un plano. Ya. Y acá traza otro plano. Hay que seguir la flecha. Ya. Seguimos la flecha. Y pero falta una electronegatividad, pues la del oxígeno. Entonces, ¿cómo yo sé de que este, por ejemplo, yo sé de que este viaja para allá? Pero ¿cómo sabemos que viaja para allá? Porque el hidrógeno, al llegar para allá, acá hay un punto de ya que acá llega de 2,20. Acá hay un punto de 2,20. Y acá también hay un 2,20. Y el mismo ejemplo de la cuerda, al tocarse en estos puntos, quedarían cero. ¿Ya? Y solamente quedaría una electronegatividad que es la del oxígeno. Entonces quedaría hacia arriba con solamente 3,44. ¿Y por qué no lo sumo como el otro? No lo sumo como el otro porque no van hacia la misma dirección. Incluso en este caso son direcciones opuestas. El de hidrógeno son opuestos. Es técnicamente lo mismo, pero opuestos. Es como si fuera una reflexión. Si tú reflejas ese vector, quedarían cero. Entonces tú te imaginas como que la flecha sigue viajando para allá. ¿Ya? Y ahí formas un ángulo. Y hay un vector al medio, que es del oxígeno, que es de 3,44. Entonces, en resumen, si es que acá, ¿ya? Si es que en la figura forma un vector, ¿ya? Si es que forma un vector, ya sea hacia derecho, ya sea para allá, ya sea para allá, ¿ya? Pero tiene que formar un vector, es un momento dipolar polar, ¿ya? Pero si sus cargas, como el ejemplo de las cuerdas, es cero, es decir, no tiene un vector, significa que es apolar. Eso es más que nada este tema. Si tiene más dudas, me mandan un WhatsApp y lo reforzamos de otra forma, con otros elementos, con otros compuestos, en la clase de lunes. Eso. Cuídense.